Hola, el día de hoy vamos a hablar de qué es la rinoplastia, así que quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo experto en cirugía plástica facial. Si tú estás interesado en la rinoplastia, la bichectomía u otras cirugías plásticas de la cara, considera suscribirte porque en este canal vamos a seguir hablando de estos temas. Y dicho esto, vamos directo al video. Bien, pues ¿qué es la rinoplastia? La rinoplastia es la cirugía plástica de la nariz. Es la cirugía con la cual podemos modificar la forma externa de la nariz y de esta forma lucir mejor. Es la cirugía más común realizada a nivel mundial estéticamente hablando. ¿Por qué es esto? Porque nuestra cara puede ser muy armónica en el sentido de que nuestros ojos sean bonitos o nuestro mentón esté muy bien, pero si la nariz cambia, si la nariz no se ve bien, entonces afecta toda la cara. Entonces por eso es que la rinoplastia es una de las cirugías más solicitadas a nivel mundial. ¿Cómo es que se hace una rinoplastia? Bien, normalmente las incisiones, la mayor parte de las incisiones van por dentro de la nariz. Algunas veces se hace una pequeña incisión en medio, la cual a los 6 meses ya prácticamente no se nota nada. A través de este abordaje nosotros los cirujanos entramos a las estructuras que forman la nariz, que son los huesos y los cartílagos nasales, y los modificamos. Por ejemplo, en el caso de personas que tienen un hueso muy alto o una jiba, podemos hacer que pasen de tener esta jiba, quitar estos huesos, a que pasen a tener una nariz prácticamente recta. O en el caso de las personas que tienen la punta muy chiquita, muy pequeña o caída, podemos reforzar la punta para que pasen de tener una punta pequeña a tener una punta respingada. Entonces, son muchos los cambios que se pueden hacer con una rinoplastia. Incluso los pacientes que tienen problemas para respirar, obstrucción nasal, pueden aprovechar su rinoplastia para mejorar su respiración. Algo muy importante a considerar con una rinoplastia es nuestro tipo de piel. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen la piel muy delgada, con pocos cambios que se les hagan en los cartílagos, se les va a ver muy bonita la nariz. Estos son normalmente pacientes de piel caucásica o blancos. Y los pacientes con una piel más oscura tienden a tener la piel más gruesa, de tal forma que los cambios se van a notar menos. A veces podemos ayudarnos con tratamientos dermatológicos para que estos resultados mejoren mucho más. Los mexicanos y latinoamericanos caemos más o menos en la categoría de en medio. Nuestras pieles son intermedias, entonces podemos obtener muy buenos resultados de rinoplastia. Claro que sí, por eso en México también es muy común la rinoplastia. Ahora, ¿quién puede hacer una rinoplastia? ¿A qué especialista acudir si yo deseo hacerme una rinoplastia? Es bueno saber que lo pueden hacer los cirujanos plásticos generales, los otorrinolaringólogos y los especialistas en cirugía plástica facial, como es mi caso. Ahora, ¿con quién acudir de estas tres especialidades? Ninguno específicamente puede garantizarte la perfección. Tú tienes que investigar a cada una de estas opciones, ¿no? Si tú encuentras un cirujano que está teniendo buenos resultados, tú ves sus opiniones y ves sus redes sociales y te gustan las fotografías de antes y después y los casos que él presenta, realmente no importa si es cirujano plástico, otorrinolaringólogo o cirujano plástico facial. Lo importante son los resultados del cirujano. Entonces puedes tener toda la confianza de acudir con él. Bien, sé que te surgirán muchas otras dudas respecto a la rinoplastia. Yo ya tengo algunos videos y te voy a dejar las tarjetas por aquí arriba para que tú puedas ir viendo, por ejemplo, cuánto cuesta una rinoplastia ahorita en el 2020, o cuáles son los cuidados que debes de llevar, o cuáles son los tipos de anestesia que se usan. Te voy a dejar estas tarjetas aquí arriba. Ahora, si te gustó este video, dale like. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo aquí abajo y yo con gusto te lo voy a responder. Y las fotos que tengo aquí en YouTube son un poquito limitadas ahora. Espero estar cargando más fotos en el futuro para que veas resultados de antes y después. Pero en Instagram o Facebook tengo muchas fotos por si quieres ver mis resultados. Nada, te agradezco haberme visto y hasta la próxima.